la bienvenida a todos y a todas. La verdad que es sumamente reconfortante tenerlos de nuevo, verlas y verlos a todos. Ya creo que estamos generando hasta lazos de amistad, la previa incluso anterior al inicio del ciclo de cada una de las charlas. Es muy dinámico, muy gracioso, así que bueno, se agradece esta afectuosidad y este clima tan ameno. Comentarles algunas cosas antes de que arranque Marce. Tenemos el video de la primera charla ya editado, subido, que se puede ver en la plataforma. Yo ahora les voy a compartir una pantalla para que vean cómo acceden ustedes. A ver si me deja ver ahí. ¿Se ve ahí? Sí, díganme sí o no. Sí. Bien, ahí estamos en la plataforma, fíjense, Sí. formacion.atenprovincial.com.ar. Sí. Ese es el inicio. Para ingresar a la plataforma, tenemos que poner eso, ingresamos luego al ciclo de charlas, aparece acá ciclo de charlas. Primero está el ciclo de charlas para equipos directivos, que ya dimos con anterioridad, y acá se encuentra el ciclo de charlas de la comunidad virtual. Hacemos clic ahí, y nos va a aparecer el ciclo de charlas sobre historia argentina de Marcelo. Le vamos a hacer clic, nuevo, y vemos la bibliografía, vemos la introducción, y vemos el video acá. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien. A la brevedad se estará subiendo el de la segunda, que fue el jueves pasado, esta fue la primera, y así continuaremos con las 4 charlas, ¿no? Pudiendo acceder no solamente a la bibliografía, sino también para aquellos por ahí que se lo perdieron, o se perdieron un ratito, o la conexión anduvo mal, pues eso suele pasarnos también, lo pueden ver. Así Dale, que bueno, gracias. como para que sepan que ya tienen el acceso en la plataforma al video y a la bibliografía. Gracias. Gracias. Bueno, como para dejarlo ya a Marce, ya somos bastantes más, igual se van a seguir sumando. En este caso nos toca hablar sobre la cuestión socioambiental, la tercera de las charlas, la cuestión socioambiental en la historia argentina, así la denominó Marcelo a esta charla. Y bueno, le dejamos la palabra a Marcelo, y como hacemos siempre, los últimos 20 minutos, cuando termina la exposición de Marcelo, abrimos para el debate, las preguntas, etcétera, ¿sí? Muy bien. Vamos a Marce. Bueno, gracias nuevamente a todas, a todos que están ahí. Y una vez más, esto de la cuestión de la colonialidad del poder, que como habrán observado es aquello que está uniendo a las charlas, se hace presente con, bueno, esto de las problemáticas socioambientales, porque en esta historia de lo que así se llama Argentina, reaparece una vez más, incluso con mucha fuerza, esta cuestión de la colonialidad del poder, que, como habíamos señalado, se instaura a partir y después de la conquista como modo de reproducción, ya no exclusivamente por vías militares, sino por vías de la cultura, de la organización del trabajo, de su explotación, de la jerarquización de las razas, habíamos dicho, de la organización y jerarquización de los géneros, las sexualidades, etc. Y cumpliendo dentro de esa colonialidad del poder, un papel muy importante, la cuestión epistémica basada fundamentalmente en aceptar, admitir, imponer, de hecho, que hay una única razón válida para ser y estar en el mundo, que es la razón eurocéntrica. Y entonces, esto de algún modo se reproduce, y con bastante fuerza, insisto, en la así llamada historia argentina, por lo cual yo me detendría primero en algunos ejemplos de esta colonialidad del poder a través de la conquista, ya en el plano ambiental directamente, ¿no? El plano socioambiental. Y cuando hablamos de socioambiental, después lo desarrollaremos un poco más, pero estamos señalando que no hay posibilidad de hablar de naturaleza si no hablamos de sociedad, y no podemos hablar de sociedad si no hablamos de naturaleza como una unidad, y lo veremos. Pero entonces,
aquella conquista del capital mercantil europeo de Abya Yala, de África, nos detenemos en Abya Yala. En el caso de aquella región más cercana a la que hoy es Argentina y que implicaba de hecho buena parte del norte y noreste del país, que fue el caso del Imperio Inca, en este caso, bueno, la destrucción ambiental fue la principal herramienta utilizada para consolidar esa conquista, que de otro modo hubiera sido, en términos políticos, bastante inestable, por cierto. Solemos muchas veces acudir a un montón de explicaciones, de razones, para explicar cómo fue posible que unos pocos cientos de tipos conquistaran a millones de habitantes, ¿no?, en estas regiones, en un lapso de tiempo relativamente corto, porque de 10 a 15 años, tanto el Imperio Azteca allá arriba como el Imperio Inca acá abajo ya no había sido derrotado, y pocas veces nos detenemos en esta cuestión, ¿no?, de cómo la destrucción ambiental jugó un papel fundamental para asegurar en todo caso esa conquista militar y reproducirla, porque se destruyeron los medios de subsistencia de la población, ¿sí? Una población que estimativamente rondaba los 30 millones de habitantes para el Imperio Inca, y que nos detenemos en esa destrucción ambiental en dos dimensiones, son dos aspectos, la cuestión de la minería y la cuestión de la agricultura. Y además está de decir, nos detenemos en esos dos aspectos, lo minero y lo agrícola, porque va a ser una constante y va a reaparecer con una fuerza, bueno, inusitada, y hoy por hoy, 2020, estamos en presencia de estas dos grandes cuestiones nuevamente, para charlar largo y tendido sobre las mismas. Pero en el caso de esa colonialidad del poder expresada en la destrucción del Imperio Inca, en sus aspectos de la minería y la agricultura, obsérvese tan solo que entre 1503 y 1660 de estos territorios fluyeron al puerto de Cádiz, que son los libros oficiales, con lo cual estamos diciendo que las cifras posiblemente hayan sido superiores. Pero en los cuadernos oficiales del puerto de Cádiz, a donde arribaban los barcos procedentes de América con el oro y la plata, se contabilizaron entonces entre 1503 y 1660 185.000 kilos de oro, 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ¿no? Como para dar una dimensión de cómo, en especial las minas de Potosí, actual Bolivia, sirvieron como introducción de una minería que no es que acá era desconocida, pero la magnitud y dimensión que alcanzó, desde luego, era total y absolutamente desconocida, ¿sí?, para los incas. Y de modo tal que, bueno, huelga decir que acá estamos en presencia de lo que llamamos un ecocidio, en tanto y en cuanto esta extracción de oro y plata implicó la destrucción de ecosistemas enteros, ¿no? Ecocidio, desde luego, que acompaña el propio genocidio, en tanto entendido como destrucción física de un pueblo, acompañado también del etnocidio, la destrucción total o parcial de su cultura, y de los epistemicidios que acompañan a estas empresas. La destrucción, o por lo menos el intento de aniquilar o invisibilizar conocimientos y saberes de las poblaciones habitantes de estos territorios. De modo tal que en el aspecto minero, bueno, tenemos una envergadura y la introducción de una actividad que, insisto, en cuanto a magnitud y profundidad, no era desconocida acá. Pero esto fue acompañado también con la introducción de una agricultura y ganadería que también, y en este caso concretamente, parte de la repartija de tierras entre los conquistadores para trabajos que no estaban presentes, como por ejemplo la introducción de la ganadería, el abandono de las redes de riego y de
del manejo de las cuencas hídricas, cuestión que los incas tenían muy bien aceitada y que permitía, bueno, el famoso regadío en terrazas, ¿no? El cultivo en terrazas, que 500 años después, hoy se practica y mucho en Japón, por ejemplo, el cultivo en terrazas. La introducción del arado, por ejemplo, que en el suelo andino, lejos de permitir mejoras agrícolas, lo que produjo fue una gran erosión en el suelo. Y hasta incluso podríamos señalar como parte de esta destrucción ambiental de la conquista, se afecta y mucho el complejo sistema de utilización de los camélidos que tenían los incas, ¿no? Ellos utilizaban las llamas como bestias de carga, las alpacas para la producción de algodón y las vicuñas para un algodón más fino, ¿no? Para lanas de lujo. Y todas empezaron a ser muertas para aprovechar exclusivamente su carne y su lana, sin atender a su reproducción. Con las vicuñas, por ejemplo, lo que se hacía era esquilarlas, los incas, y las volvían a soltar. Bueno, esto es también parte de una destrucción ambiental que conlleva entonces modificaciones, pero sustanciales, que perduran por décadas y que, una vez desarrollado, reproducido, se va a incorporar en los procesos de independencia de los estados nacionales como parte de esa colonialidad del poder. Y al momento de la constitución de esos estados-naciones, nosotros para la Argentina habíamos datado aproximadamente, poco más, poco menos, entre 1860 y 1880, nuevamente está presente esta colonialidad del poder en términos de esta cuestión socioambiental. Si quieren pasamos así muy de largo, pero allá ya con proceso de independencia en marcha, allá por 1820 con Martín Rodríguez en Buenos Aires y el mismo Rivadavia, se ven obligados a emitir una serie de decretos porque hay un gran planteo en forma pública que se hace por los trastornos que causa la contaminación del riachuelo. Ya en 1820, sí, el riachuelo, a cuento de que ahí se tiraba todo lo proveniente de los saladeros, ¿no? Y bueno, las medidas que toman, a ver, los saladeros propiedad de un grupo de estancieros, el Estado en manos de ese mismo grupo de estancieros y grandes comerciantes, desde luego las medidas para hacer algo con el riachuelo no pasan más allá de buenas intenciones. A lo sumo lo que se consigue es el traslado un poco más lejos de la ciudad de esos saladeros, pero da toda la impresión que esto no se soluciona porque ya por 1871 hay algún escrito de Fidel López, por ejemplo, señalando el drama ambiental, dice, que representan los saladeros, para lo cual tampoco se van a tomar muchas medidas efectivas porque hemos de convenir que acá estamos en el 2020 y recién ahora, desde hace 7 años atrás, se creó un organismo especialmente destinado a ver si hay alguna posibilidad de remediar esta cuestión, un organismo integrado por la provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el Estado Nacional. Pero pasando esto, entonces nos vamos a encontrar allá, hacia 1880, y concretamente entonces, en el momento de consolidación definitiva del Estado Nacional Argentino, con nada menos ni nada más que la construcción de eso que en la historia argentina hemos conocido como la Forestal. La Forestal es una empresa de capitales ingleses que se da la mano y participa con empresarios locales y el Estado Nacional en una asociación que empieza en 1880 para la explotación de los bosques nativos de la región chaqueña, en especial buscando el quebracho colorado, pero que es una región que va desde el Chaco, atraviesa Santa Fe y llega hasta Santiago del Estero. Pues bien, empieza con esta explotación
que implica el talado de los quebrachos, que empieza con entonces la exportación de estos troncos para las fábricas europeas, pero ya en 1890, es decir, 10 años después, se levantan las primeras fábricas de tanino, que es el extracto que se saca del árbol para el curtido e impermeabilidad de los cueros. Esto prosigue a tal punto que la forestal llegó a tener en este país 2.300.000 hectáreas de propiedad, ¿no? Construyó su propia flota mercante, tenía sus propios puertos fluviales, a medida que iba talando los bosques nativos, introdujo la actividad ganadera, construyó líneas férreas para las cuales proveyó millones de durmientes, y en los aspectos más sociales, si ustedes quieren, dentro de las propiedades de la forestal, en lo que se convirtió en un Estado dentro del Estado Nacional, emitió su propia moneda, con la cual pagaba salarios, pero al mismo tiempo esa moneda residía únicamente en los almacenes de la forestal. Constituyó en 1918, con el gobierno de Hipólito Yrigoyen, una gendarmería volante que tenía como finalidad la represión de los reclamos obreros, desde luego por no solo los bajos salarios, sino las pésimas condiciones de vida paupérrimas que alcanzaban a los obreros propiamente trabajadores, a los hacheros, sino también a las poblaciones aledañas. Un grado de mortalidad infantil que fue en su momento, hasta en documentación oficial, puesta en evidencia. Es decir, una actividad extractiva que devastó ambientalmente, en tanto dejó tierra arrasada, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, entre 1880 y 1971, cuando liquida finalmente sus propiedades en este país. Digo, me interesa observar esta fecha porque estamos en presencia de 90 años, donde esta colonialidad del poder, en cuanto a la dimensión ambiental, se hace presente mediante la asociación de intereses entre el capital privado, el Estado Nacional, para desarrollar emprendimientos que lo que producen ambientalmente es esto, tierra arrasada, a tal punto que hasta el día de hoy, digamos, aquello que empezó y prosiguió la forestal, con gobiernos conservadores, pero como podemos observar en las fechas, también con gobiernos elegidos por el voto popular, y dictaduras cívico-militares en el camino también, lo que dejó y devastó son realidades que al presente, por ejemplo, nos encontramos con zonas de Santiago del Estero que eran impensables 100 años atrás. Bueno, esto es producto de los intereses económicos, es cierto, pero que cuentan con la asociación de decisiones políticas por parte del Estado Nacional más allá de los gobiernos de turno. Y por eso remarco las fechas de la historia de la forestal. 1880-1971, donde incluso hasta se le empieza a perder el rastro, porque decir verdad, en 1971 todavía cuando liquida sus bienes la forestal, quedan 4 empresas acá en el país presentes. Pues bien, un ejemplo que, a cuento de la colonialidad del poder, se va a ahondar, pero ya en dimensiones realmente muy profundas, si retomamos esa colonialidad del poder con aquello que había desarrollado la conquista, que nosotros nos detuvimos en su dimensión minera y agrícola. Y entonces, a esta altura del partido uno dice 100 años más, 100 años menos, conquista de Abya-Yala, colonialidad del poder, procesos de independencia política, constitución de los estados nacionales, y este aquí la colonialidad del poder presente, dice. Y lo vamos a observar hacia la década del 90, 1992. Nuevo código minero en este país,
que va a permitir el desarrollo de esto que conocemos hasta el presente como la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto, desarrollada en este país desde la década del 90, a través de empresas transnacionales, principalmente de capitales de origen canadiense, australiano también, norteamericano también, aunque preferentemente de capitales canadienses. Pues bien, esta minería a cielo abierto difiere de la que hemos conocido tradicionalmente, la minería de veta, la minería subterránea, y tiene que ver con que la minería a cielo abierto viene a suplantar y a resolver la cuestión de que aparentemente las vetas están agotadas y por lo tanto los materiales están diseminados en amplias franjas que se cuentan por kilómetros, lo que requiere entonces lisa y llanamente dinamitar las montañas para luego pasar las rocas por una sopa química para lixiviar los materiales y atraparlos. Y concretamente, cuando decimos dinamitar las montañas, estamos hablando, en lo que atañe a lo que conocemos como historia argentina, a la cordillera de los Andes, ni más ni menos. Y ahí están los proyectos, algunos más conocidos, otros no tanto, pero tenemos una larga historia ya a esta altura del partido de las resistencias sociales a el proyecto de Famatina en La Rioja, al proyecto de Bajo Lumbrera en Catamarca, menos resistencia social en un proyecto binacional que es el de Pascualama, Chile y Argentina, un proyecto que reconoce los derechos de las empresas multinacionales, entre ellas, no es la única, la Barrick Gold, por 100 años, ¿sí? De modo tal de atraer las inversiones mineras, es el discurso de entonces, y lo que sucede entonces es lisa y llanamente esto, una minería a cielo abierto que dinamitan las montañas, luego las rocas las pasan por una sopa química, y este proceso de lixiviación, como se llama, implica que con compuestos químicos de todo tipo y color, esas rocas se disuelven y permite separar los minerales. Esto se hace también nos hemos dado por enterados de una veintena de años a esta parte, esto se hace en los famosos, a esta altura del partido, diques de cola de dimensiones gigantescas y que requieren mucha agua y finalmente como producto de ese proceso, nos vamos a encontrar con el oro y la plata y el cobre. El cobre en este caso hay denuncias realizadas por las asambleas ciudadanas en muchas ciudades de este país a cuento de este proceso de la minería a cielo abierto, que denuncian que el cobre lisa y llanamente es enviado, porque todo esto es exportado, desde luego, es enviado en barras que contienen no solamente el cobre, sino alguna asamblea ciudadana ha dicho la tabla periódica entera se llevan. Y como ayer, hoy también sucede lo mismo. En el caso de Bajo la Lumbrera, en Catamarca, por ejemplo, se extrae desde las rocas estos componentes minerales, se transportan mediante un mineroducto que está construido hasta Tucumán, se carga en camiones hasta el puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, y se exporta. Alguien dijo, como en tiempos de la conquista, 500 años atrás lo hacían a simple vista. Ahora, mediante el uso de tecnologías. Pero en todo caso, estamos en presencia de una colonialidad del poder que plantea para
Aviala en general y Argentina en particular, una producción minera a través de la minería a cielo abierto que trae considerables impactos ambientales, ¿no? Desde la afectación de aguas superficiales y subterráneas con contaminantes tóxicos, la contaminación del aire con combustibles tóxicos, la afectación de los suelos con disminución del rendimiento agrícola y ganadero en las tierras lindantes, bueno, el impacto sobre la flora, la afectación de las superficies, lógicamente modificando la morfología del terreno y alterando los cursos de agua, cuando no, lisa y llanamente, como supimos hace un par de años en San Juan con el proyecto Pascualama, el envenenamiento de ríos de los cuales se abastecían estas empresas. Entonces, estamos en presencia, lisa y llanamente, de una colonialidad del poder que en el terreno socioambiental no repara en. Y no repara en, por eso hacemos hincapié en los intereses económicos de grandes multinacionales con las decisiones políticas del gobierno nacional. Este proceso de minería a cielo abierto ha tomado un auge de modo tal que en los últimos años hay un aumento exponencial de las inversiones, de las exploraciones y de la producción. Y nuevamente acá lo observamos, es la presencia de un Estado nacional más allá de los gobiernos de turno. El otro aspecto, no menor, donde se hace presente esta colonialidad del poder, es ni más ni menos que 1996. ¿Qué década esa, 1992, nuevo código minero, minería a cielo abierto. 1996 hace su entrada en la Argentina la soja transgénica. Y aquí nos encontramos con, nuevamente, la confluencia de intereses económicos, de decisiones políticas del Estado Nacional y también podemos agregar el desarrollo de cierto tipo de ciencia, ¿sí? Decimos esto ¿por qué? Bueno, porque con la soja transgénica estamos en presencia de una semilla, digamos, convertida en planta, que ha seguido un proceso de alteración genética, producto de el desarrollo de ingeniería genética y la biología molecular, que hizo pie, fundamentalmente, aunque no únicamente, en grandes empresas químicas, y el caso más notable es el de Monsanto. Monsanto, una empresa creada en 1901 y que producía solamente en 1901 sacarina, ¿sí? Pues bien, rápidamente, el transcurso de los años la llevó a producir algunas fibras sintéticas, algún tipo de plástico, y en 1925, por ejemplo, empieza a construir eso que también llegó a nuestro país, que se desarrolló mucho, tristemente, que son los famosos PCB, utilizados para los transformadores eléctricos, y aunque también utilizados para los PCB, para la lubricación de pinturas, tintas, papeles, entre otras. Pues bien, Monsanto hace su irrupción en la Argentina en 1996, lo hace con esta soja transgénica, que en ese momento era una soja transgénica, hoy en día hay varias de sojas transgénicas, no solamente aquella del 96. Después vendrá el maíz transgénico, después vendrá el algodón transgénico, y a esta altura del partido ya tenemos varias
particularidades de los algodones y de los maíces. Hay 7 maíces transgénicos que se están cultivando en este país, por ejemplo. En 1996, la Secretaría de Ganadería, Pesca y Agricultura, dirigida por un tal Felipe Solá, le permite la entrada a la Monsanto sin estudios previos de impacto de ningún tipo. Es más, la presentación que hace Monsanto ha sido denunciada en su momento por Horacio Berbisky, consta de 90 hojas, de las cuales 70 están lisa y llanamente en idioma inglés. Ni siquiera se tomaron el tiempo, el trámite de pasarlo, transcribirlo en castellano. Pues bien, 1996, inicio de la soja transgénica, que viene asociada a todo un paquete tecnológico, porque con la soja transgénica estamos en presencia de un desarrollo científico que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados, que invierten los términos. Esto es, estos organismos genéticamente modificados lo que hacen es, el resultado es que en vez de plantearse cómo producir nuevos herbicidas para atacar las malezas que atacan a los cultivos, invierten los términos y entonces se plantean cómo crear plantas selectivas manipulando su patrimonio genético para que puedan sobrevivir justamente a las pulverizaciones de los herbicidas. Y es lo que sucede. La soja transgénica en este país ingresa junto con el herbicida, el fungicida, y asociado entonces como paquete tecnológico, de la semilla hasta el herbicida y el fungicida, con lo que se conoce como la siembra directa, que consiste en eliminar las tareas previas de arboreo y roturar la tierra no más allá de 20 o 30 centímetros. Es decir, con la soja transgénica, a partir del 96 en este país, estamos en presencia de una actividad agrícola que se ha simplificado tanto que más tiene de parecido con la actividad minera que con las viejas prácticas agrícolas de los trabajadores chinos que hace 4.000 años producen soja. Pero bueno, este es el resultado de la confluencia, insisto, de intereses económicos de grandes multinacionales con decisiones políticas de los estados nacionales y el desarrollo de una ciencia que desde la segunda mitad del siglo XIX, desarrollo científico está asociado ineludiblemente al desarrollo del capital. Desde fines del siglo XIX, poco antes quizás, la ciencia para el capitalismo ya no es un costo, sino que forma parte del capital fijo de las empresas, sin las cuales no pueden salir a competir al mercado mundial y competir por su conquista. Entonces, fruto de esta soja transgénica, nos encontramos en el 2020 con datos del año pasado, 28 millones de hectáreas en este país con agricultura transgénica, 60% del suelo argentino con soja transgénica. ¿Qué es eso sino un modelo basado en el monocultivo? Con lo que tiene de estructuralmente débil y de insostenible ecológicamente hablando. Pero junto con ello tenemos la concentración de la producción en muy pocas manos, aun cuando esa concentración tome la forma de arriendo, porque el sistema de labranza y cosecha, basado en el gigantismo de los equipos y una ínfima utilización de mano de obra, hace que los costos de esos equipos sean tan pero tan grandes que están o se tornan inalcanzables para el pequeño y mediano propietario, que ve en la posibilidad del arriendo, los llamados pool de siembra, la posibilidad de desentenderse lisa y llanamente de lo que puede haber hecho durante años como su trabajo, como su labor, como su oficio, y
entonces pasa a vivir como un rentista. Junto con eso, tenemos la expansión de la frontera agropecuaria. Aquí nos encontramos una vez más con el desmonte de bosques nativos, entre paréntesis, entre el 2008, que se sanciona la ley de bosques, y el 2019, en este país se talaron 3.800.000 hectáreas de bosques nativos. Cierro paréntesis. El desarrollo de esa frontera agropecuaria, aprovechando y para expandir esta soja transgénica, conlleva el desplazamiento de la producción ganadera, el desplazamiento de la producción lechera, el desplazamiento de los montes frutales, el desplazamiento de la apicultura, cuando no su eliminación lisa y llanamente, y también, sí, y también el desplazamiento de la gente. Se estima que entre 1996, introducción de la soja transgénica, y el 2019, hay 300.000 familias campesinas que han sido desplazadas de zonas como el Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Salta, Jujuy, etc. Y donde en su mayoría, no hay mucho misterio, la mayor parte de esta gente va a parar a los cordones periféricos de las capitales provinciales. Ambientalmente, tenemos que cada cosecha implica la extracción de nutrientes en cantidades siderales. Por una tonelada de soja se extraen 80 kilos hectárea de nitrógeno. Por una tonelada de soja se extraen 33 kilos hectáreas de potasio y 8 kilos hectárea de fósforo. Más el pasivo de plaguicida suelo, ¿no? Que es lo que queda y permanece por décadas. Y una cosa es la restitución natural de la fertilidad y muy otra es la fertilización química en términos de degradación del suelo. La soja transgénica, en palabras de Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo en 2004, devora ecosistemas naturales y cuencas hídricas a un ritmo trágico. Como trágicas han sido las consecuencias sanitarias que ha traído este modelo del monocultivo de la soja transgénica. Como bien dice Raúl Montenegro, dice, la sojización y la agricultura industrial en general ha generado un experimento epidemiológico sin precedentes. Y con 28 millones de hectáreas cultivadas con esta transgenia en el país, pues bien, ahí tenemos las personas que enferman y mueren por culpa de los plaguicidas en forma directa o indirecta, por vía del envenenamiento de suelo, aire, agua, lo cual nos plantea qué alimentos estamos comiendo. No me detengo en ello, simplemente insto a leer y trabajar en nuestras aulas los libros de Soledad Barruti, Mal comidos y mala leche, respecto a la alimentación. Bueno, y más los trastornos reproductivos, las malformaciones congénitas, los embarazos que no llegan a término, leucemias, cánceres, e incluso en la medida que estos agroquímicos se llevan en la sangre, a través de la leche materna se estarían viendo afectadas las nuevas generaciones. De modo tal que acá tenemos, una vez más, deteniéndonos solamente en estas dos dimensiones, que fueron las dos dimensiones que nos detuvimos en el momento de la conquista del capital mercantil europeo de Ayala, la minería y la agricultura, nos encontramos, pero a todas luces, con que esa colonialidad del poder aquí está, y con mucha fuerza, por cierto, como resultado de prácticas culturales, como resultado de jerarquías raciales, como resultado de, sí,
y como resultado de intereses económicos que se dan la mano con las decisiones políticas que toman y llevan adelante los gobiernos de los Estados-nación. Vale para la Argentina, vale para el conjunto de Abya Yala, pero como estamos en problemáticas socioambientales de la historia argentina, nos detenemos especialmente en esta historia, ¿sí? Y en esos dos aspectos, que insisto, el 2020 son dos dimensiones de la cuestión que tiene que ver con esta colonialidad del poder manifestada en problemáticas socioambientales con una fuerza inusitada y en pleno auge, diríamos, porque no hay indicios, no hay señales de que esto, por lo menos desde las políticas oficiales, se plantee algún tipo de revisión al respecto. Sí hay revisiones, por suerte, en las luchas de resistencia a la megaminería y a la soja transgénica, ¿no? Y que en nuestro país se cuentan desde la década del 90, aquí y allá, y que sería largo enumerar. Yo me voy a detener o mencionar algunas de ellas simplemente por lo que implicó y la importancia que me parece que tienen, sin desmerecer ninguna otra, por supuesto. Pero desde la movilización de la comunidad de Esquel para impedir desde el repositorio de desechos nucleares, el famoso basurero de Gastra allá, y pasando después siempre en la provincia de Chubut hasta llegar a la comunidad de Esquel para oponerse a la explotación de la mina de oro, hasta, bueno, la lucha del barrio Islas Malvinas, ahí en las afueras de Córdoba, una lucha liderada fundamentalmente por mujeres, impidiendo que se instale Monsanto, y que luego de 4 años efectivamente logró que Monsanto no se instalara. Recuperar las denuncias que allá por el 2009 ya hacía Andrés Carrasco, no sé si se acuerdan, contra los agrotóxicos, justamente. Recuperar la sentencia de ese tribunal internacional que hace 3 años atrás, en el 2017, llevó a juicio a Monsanto y lo declaró culpable de ecocidio, lo cual es un triunfo simbólico, sí, pero bueno, la cuestión simbólica, las cuestiones de creación de símbolos, forma parte de la realidad también, ¿no? Y posiblemente esté anunciando nuevos tipos de sociedad y de relaciones también en ese terreno. Así que aunque simbólicamente esa sentencia del tribunal en La Haya, condenando a Monsanto por ecocidio, plantea que efectivamente las luchas populares tienen un lugar donde son oídas y se emiten resoluciones que, aunque en el papel, y por eso insisto, triunfo simbólico, no dejan de ser un faro en el cual otras luchas puedan justamente referenciarse. No podemos dejar de mencionar las recientes demandas que en Estados Unidos contra Monsanto han obtenido triunfos judiciales, llevando a que esta multinacional, que desde hace 2 años ha pasado a ser Bayer Monsanto, se vea obligada a pagar millones de dólares como reparación a miles de víctimas. Y algo muy importante, porque es denuncia, pero al mismo tiempo construcción, aquí y ahora, de que, bueno, otra producción agrícola es posible, son las experiencias agroecológicas, entre las cuales podemos mencionar las experiencias de naturaleza viva que se lleva adelante en 200 hectáreas en el norte de Santa Fe desde hace más de 20 años, las experiencias de un campo agrícola ganadero también en La Aurora, en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, la experiencia de 7 municipios en la provincia de Buenos Aires que desde hace 2 años se declararon libres de agrotóxicos, es decir, que acá hay una confluencia de necesidades e intereses populares con decisiones políticas a nivel de municipios, ¿no? Desde hace 2 años hay 7 municipios que se han declarado libres
de agrotóxicos. Y junto con esto, esta experiencia de unos años a esta parte también de la Unión de Trabajadores de la Tierra, mayormente en provincia de Buenos Aires, en que se ha expandido a otras provincias ahora, que cierra el circuito, digamos, de una producción agroecológica con la certificación de que los productos son efectivamente agroecológicos y ya no orgánica, y una certificación, al contrario de la orgánica, que encarecía notablemente el producto, esta les resulta gratis a los productores agroecológicos, señalando que la agroecología es mucho más que una práctica agrícola, que la agroecología es trabajo digno, que es diversificación de cultivos, que es una cadena corta entre el productor y el consumidor, eliminando los intermediarios, que esta certificación agroecológica se preocupa por las condiciones de vida, por las condiciones del trabajo, por el manejo de la tierra, de los insumos y las herramientas, por el manejo del agua, por la procedencia de las semillas, ¿sí? Y por lo tanto, bien podemos decir que estamos en presencia de una recuperación en manos del pueblo de la definición sobre qué es sano, qué es soberanía alimentaria, y con ello otorgando seguridad alimentaria. Porque la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria van de la mano, no separadas, no son contrapuestas, en tanto y en cuanto se entienda por soberanía alimentaria aquella producción agroecológica que se da en el marco de los presupuestos culturales de un pueblo, satisfechos los cuales se entiende que su seguridad descansa justamente en la prosecución de una producción libre de agrotóxicos e incluso también libre de imposiciones culturales que hoy por hoy han determinado que aquí y allá, en los 4 puntos del planeta, bueno, haya alimentos que hayan adquirido una dimensión también planetaria, y que sea muy común que se coma papas fritas en Estados Unidos, pero también acá, también en China, también en la India, etcétera, etcétera. Entonces, la soberanía alimentaria junto con la seguridad alimentaria son un producto de estos procesos de resistencia inicialmente, en este caso la soja transgénica instalada en el país a partir de 1996, pero también producto de pasar de la denuncia a la construcción. Y en esta construcción, estas experiencias no paran de decir una y otra vez que también estas experiencias no son un sentarse y la película empieza cuando nosotros nos sentamos en la butaca al cine, sino que justamente estas experiencias tienen herencias históricas, tienen legados simbólicos. Y muchas de ellas, como la de esta Unión de Trabajadores de la Tierra, como el Mocase santiagueño, remiten sí al movimiento Sin Tierra de Brasil, creado en 1985, pero que también ese movimiento creado en 1985 tiene herencias previas, entre las cuales sobresale las luchas ecológicas libradas por Chico Mendes contra los terratenientes brasileños, contra la devastación del Amazonas, y que lo condujo en esas luchas, que supo combinar la cuestión laboral con la cuestión ambiental, lo condujo en 1988 a su asesinato por los terratenientes brasileños justamente. Pero digo, me interesa señalar esto, que son resistencias y producciones aquí ahora que de algún modo están prefigurando otros mundos, pero que, no obstante ello, remiten constantemente a las herencias históricas que han tenido, a los legados simbólicos de los cuales somos herederos, y que nos permite hacer de aquellas luchas mejores. Y como dijimos en alguna charla previa, llevarlas a la victoria también.
Entonces, en esta cuestión socioambiental, es necesario dar cuenta de una mirada también decolonial, ¿sí? Porque estamos en presencia ya de una era que en algún momento se denominó la era del antropoceno, y que ahora algunos autores, comparto plenamente, llaman la era del capitaloceno, ¿sí? Una era del capitaloceno donde no va a ser posible encontrar soluciones a esos problemas sin salir de los mismos paradigmas que los han producido. Entonces, como parte integrante y a partir de concebirnos parte de la naturaleza y no creer que la naturaleza va por un lado y la sociedad por el otro, sino como partes integrantes de la naturaleza, debemos concebir los bienes de la naturaleza como bienes comunes, en clara oposición a esa idea de recursos naturales que se liga y mucho con la idea de propiedad privada de. ¿Sí? Como parte de una teoría decolonial que intenta romper con esa colonialidad del poder impuesta hace más de 500 años y retransmitida una y otra vez por los estados nacionales en Abya-Yala, creo que debemos darnos a la tarea de instalar en nuestras aulas el trabajo de bienes comunes, ya no recursos naturales, instalar el tema de concebir el territorio no como un mero pedazo de tierra, sino como un producto social, ¿sí? Que involucra mucho más aspectos que lo físico. Instalar esto de que eso del desarrollo sustentable es lisa y llanamente un oxímoron, ¿sí? Bajo el capitalismo no hay posibilidad de que haya un desarrollo sustentable. Instalar esto de que basta de los estudios sobre el PBI, cómo están constituidos, hay que pasar a una salida a este capitaloceno, donde, desde una mirada holística, se formulen políticas que reúnan lo social con lo ambiental, con lo económico, con lo familiar, con lo político, etcétera, etcétera. Como parte ya no de ninguna reproducción, como parte de la producción de la vida, donde todos estos aspectos juegan un papel importante y no hay que jerarquizarlos. Y no hay que jerarquizarlos, porque es tan importante el trabajo de cuidados como el trabajo de la agroecología, como el trabajo de la comercialización, como el trabajo... Sí, porque de lo que se trata es de instalar una lógica de vida que rompa con ese sistema predatorio de la naturaleza y la propia condición humana, que es el capitalismo. ¿Sí? Producción de la vida, ¿sí? A partir de reunir lo que algunos colectivos de mujeres en Centroamérica han llamado necesidades. El deseo junto con las necesidades. Claro está, que lo que se trata es de que esa tarea sea realizada colectivamente como apuesta y deseo de que otros mundos son posibles, son necesarios y son deseados. Muchas gracias por la atención y abrimos el debate. Buenísimo, Marce. Bueno, no sé si alguno quiere preguntar, dejar alguna reflexión. Habilitamos micrófonos, ya saben cómo es. O quieren preguntar vía chat, leemos la pregunta. Marcelo, te pregunto desde no tenerla bien claro en el tema de estos 500 años que vos nombrás para atrás, ¿no? De todas las civilizaciones precolombinas, etcétera, etcétera, pero me imagino que también la depredación existía antes a través de, por ejemplo, no sé, me imagino mayas, aztecas y esas grandes ya poblaciones que avanzaban sobre el territorio e iban destruyendo recursos naturales.
también cuánto tiene que ver eso, ¿no? En el desarrollo de la población en un mundo, digamos, con recursos finitos y con un consumo infinito, que ya sucedía antes. Creo que antes de esos 500 años que vos mencionás, ¿sí? Y siguió después, obviamente, con la construcción de los estados nacionales, profundizándose, ni hablemos, ahí agrego el dato que también el canciller ahora, Felipe Solá, pegó un salto de un montón de años, fue el que en 1995, casi a través de un acuerdo con la Unión Europea, casi depredó todo el mar argentino con la merluza, y bueno, y que parece que ahora estamos en tratativa para producir, no sé, creo que son 160 millones de carne porcina más, que eso traería, por ejemplo, para alimentarlos debería haber 9 millones de hectáreas de soja, ni hablar de antibióticos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que también tenemos personajes en la historia repetitiva. Pero bueno, más me quedo con la pregunta del principio. Sí, hay varias cuestiones ahí. Una, desde el principio, es que, a ver, desde que la especie humana habita este planeta, causa trastornos ambientales, por favor, que eso no quede ninguna duda, ¿sí? Desde la quemazón de bosques, por ejemplo, para cultivar lo que fuere, ya estamos hablando de un trastorno ambiental. El punto es si eso es manejable o no. Por lo tanto, estamos diciendo, toda sociedad implica en su organización necesariamente algún tipo de trastorno ambiental. El punto es si esos trastornos ambientales, insisto, son manejables y están conducidos a qué. En el caso de las poblaciones preexistentes a la llegada del capital mercantil europeo, es claro que, de hecho, mayas, incas, aztecas alteraron sus entornos, ninguna duda, ¿sí? Ahora, el punto es que esa alteración tenía como finalidad, y de hecho, y las crónicas europeas de la época dan cuenta de eso, aunque las formas políticas, insisto, de aztecas y incas, por ejemplo, eran imperios, es decir, algún pueblo había sometido a otros necesariamente, esas crónicas europeas dan cuenta de una población muy, pero muy bien alimentada, y estamos hablando de poblaciones, insisto, tanto para incas y aztecas, alrededor de entre 25 y 30 millones de habitantes. De modo tal que esos trastornos ambientales, producto de la organización de esas sociedades, no implicaba el tema de un atentado contra la salud de las poblaciones, ni mucho menos, al contrario, fue el desarrollo agrícola que hasta llamó la atención tecnológicamente hablando de los conquistadores, y que, insisto, algunas de esas cuestiones tecnológicas de esos pueblos preexistentes a la llegada del capital mercantil europeo aquí están hoy en día. Desde el cultivo en terrazas que decía en Japón, hasta lo que hace 10 años atrás la Comunidad Económica Europea adoptó, que es el tema de la rotación de cultivos, dejar en barbecho un pedazo de tierra para al año siguiente cultivar ese y dejar el otro, y la rotación, bueno, eso es adoptado 500 años después también por la Comunidad Económica Europea. Entonces, de ningún modo cuando decimos problemáticas socioambientales estamos diciendo que en algún momento existió una sociedad que no haya alterado el ambiente, para nada. Salvo en el paraíso, pero no sabemos al respecto. Pero después, lo que sí queremos señalar es esto, de tomar nota que esa organización fundamentalmente económica, pero a partir de lo económico, la organización de la vida cotidiana de millones de hombres y mujeres, ha implicado, y en los casos que yo me he detenido, en, bueno, el bienestar para unos pocos y el malestar para muchos. Entonces, lo que acá estamos señalando es la necesidad de observar estas cuestiones que forman parte de un tronco común, decíamos. Y insisto, nos detenemos en Argentina, es válido para todo el continente, que forma parte de esa colonialidad del poder. Que es posible remediar, que, bueno, nosotros lo que decimos no hay que remediar, hay que atentar lisa y llanamente contra esa colonialidad del poder, construyendo paradigmas, incluso tecnológicos, que no formen parte de este capitaloceno. A ver, el ser humano ha practicado la agricultura desde tiempos, pues bien, ahora, la agricultura siempre fue practicada para alimentarnos.
hace algunas décadas, es de aquí que, producto del desarrollo del capitalismo, hay por lo menos una parte de la agricultura que ya no es para alimentar a los seres humanos, es para alimentar a un invento de los seres humanos. El tema de el biodiesel, por ejemplo, está destinado a producir una agricultura destinada a abastecer a los autos, ¿no? Y un solo ejemplo doy. Para llenar un tanque de 50 litros de un nafta promedio, se necesitan 200 kilos de maíz. Entonces, estas son las cuestiones que decimos que no hay posibilidad de que el capitalismo desarrolle algo sustentable. No hay posibilidad porque está en su lógica de funcionamiento ir por más. Y en esa lógica de funcionamiento ir por más estamos hablando de la cuestión de una producción que está destinada a la apropiación de unos pocos, ¿sí? Y en la apropiación de esos pocos hay que observar lo siguiente, no es una apropiación meramente económica. Junto con la apropiación económica, que uno puede decir de los bienes comunes de la naturaleza, aunque con bienes comunes no hablamos solamente de tierra, agua, hablamos de bienes comunes también en el terreno tecnológico y de las últimas tecnologías también, sí, ahí hablamos de bienes comunes. Siempre recuerdo un premio Nobel que señaló que la propiedad privada es una estafa. La propiedad privada intelectual es una estafa a la humanidad. Entonces, lo que estamos señalando es esto, digamos, la necesidad de que ese punto capitalista de la apropiación no es una cuestión meramente económica. Esa apropiación económica conlleva, bueno, conlleva trabajo, conlleva sociedad, conlleva familia, conlleva género, conlleva relaciones sexuales, conlleva la vida entera. Este es el punto. Por eso hemos señalado y lo volvemos a hacer. A cuento de esta pandemia que nos tiene desde hace meses, producto del desarrollo capitalista. Bueno, a cuento de esto estamos señalando que ya el conflicto no es capital-trabajo, sino que el conflicto es capital-vida. Estamos ante un dilema civilizatorio. Por eso insistimos en la necesidad de instalar como debate y trabajo en nuestras escuelas esto, una mirada holística que, parada desde una cuestión de clase, que es la clase trabajadora en su más amplia acepción, parada desde una mirada de color y de género, se plantea la posibilidad de desarrollar políticas que vayan en dirección a, como mínimo, ¿sí? Como mínimo, plantearse la posibilidad de otros mundos y otras sociedades. Por eso rescatamos las experiencias de resistencia, pero al mismo tiempo de construcción de otros mundos. Muy bien. Ahí la compañera Peti. Peti, ¿querés leerlo vos o lo leo yo lo que pusiste? ¿Querés hacer comentario? ¿Lo leo yo? Bueno. Peti dice que, bueno, me parece que la cuestión es el uso de los bienes comunes sin destruir los sistemas biodiversos por un lado y el tema de la acumulación y apropiación por el otro. Los pueblos preexistentes usaban para la subsistencia. ¿Sí? Bueno, ahí aclara esto, que ya bien dijiste también vos, Marce. No sé si hay algún compañero... Ah, Carla, ahí accedimos. Sí, Carla, hace tranquila la pregunta. Hola, buenas tardes. No, yo no sé si es una pregunta, me parece que es más una reflexión. Yo hace muchos años que vivo en Neuquén, pero bueno, tengo mi familia en un pueblo en la provincia de Santa Fe, en el corazón sojero de la provincia de Santa Fe, y nada, bueno, todo lo que explicabas, Marcelo, no hacía más que reflejar la realidad de mi pueblo, y un poco la reflexión era cómo romper con esta lógica del poder, ¿no? Porque en realidad, en mi pueblo hace ya unos años hay muchísima gente que se enferma de cáncer muy joven y muere, o sea, son cáncer terminales prácticamente. Es un pueblo de 3.500 habitantes, entonces imagínate que nos conocemos todos y todas y todes, y los embarazos no llegan a término. La mayoría de las chicas, de las mujeres que se embarazan, sus hijos nacen antes de llegar al 9º mes de gestación.
se han hecho charlas porque, viste que los pueblos por ahí tienen esta realidad que termina el pueblo, está la calle y empieza el campo, o sea, y hasta hace poco se fumigaba con avionetas y algunos lo siguen haciendo, a pesar de que está prohibido, a pesar de que hay denuncias. Y bueno, y en mi pueblo se formó un grupo de jóvenes, básicamente, que están militando, porque la verdad que es una verdadera militancia esto de una economía diferente, libre de agrotóxicos y demás. Bueno, y además de sufrir un montón de discriminación, porque no se los escucha, porque cada vez que se ponen delante de una máquina para impedir que fumiguen, los insultan. Es complejo también en un pueblo, porque a veces el que fumiga es tu vecino o tu pariente, o el marido de tu hermana, o tu tío, ¿sí? Entonces digo, no sé, cuando escucho todo esto, que me parece muy interesante, más allá de la labor que nosotros podamos hacer en las aulas, de instalar esta discusión y esta bibliografía que vos nos sugerís, digo, en esos lugares así es muy difícil cambiar esa lógica, ¿no? Y no, nada, bueno, eso era la idea, ¿no? De cómo romper con ese poder y con esa lógica y con esa mentalidad, que además tienen un montón de instituciones que la avalan, ¿sí? Instituciones que vienen del Estado, qué sé yo, bueno, y otras por la sociedad rural, esas agrupaciones que vienen de tiempos y hasta universidades nacionales, universidades nacionales que aceptan en muchos casos, fue el caso de Bajo la Lumbrera, ahí con la Universidad Nacional de Tucumán. La Universidad Nacional de Río Cuarto rechazó estos apoyos y donaciones que hacen estas grandes empresas, pero digamos, hasta desde las universidades nacionales también hay corrientes de profesionales que se ligan a esta cuestión de los transgénicos. En ese terreno hay ya una evidencia de cómo salir de esto. Digo, es muy difícil, sobre todo en territorios tan pequeños donde efectivamente todos se conocen y el vecino es el que maneja la avioneta, etc. Pero hasta económicamente estas experiencias que mencionaba de naturaleza viva en el norte de Santa Fe o de estos municipios libres de agrotóxicos en provincia de Buenos Aires, están demostrando hasta económicamente que es más redituable volver a una cuestión agroecológica que permanecer en un sistema de transgenia donde la pretensión de aquella soja transgénica, pero vale lo mismo para cualquier otra plantita agrícola que tenía esa pretensión inicialmente, de que fuera resistente a las malezas, se reveló que tampoco ahí obtuvo resultados satisfactorios. Hoy por hoy se han contabilizado por lo menos 33 malezas resistentes a los plaguicidas, fertilizantes y herbicidas que se le echa a la soja transgénica, con lo cual cada vez hay que utilizar mayor cantidad de más herbicidas, más plaguicidas, de modo tal que en estos momentos, 20 y tantos años después, se está revelando que una producción agrícola, en términos agrícolas claramente agroecológicos, reditúa económicamente más incluso que los rindes que inicialmente, cierto, fueron muy importantes con la soja transgénica. Y al mismo tiempo esto plantea la necesidad de la articulación, quizás a diferencia de viejas militancias donde se buscaba algún centro que ordenara la cosa, creo que hoy la cuestión pasa por diferentes resistencias que aquí y allá puedan establecer articulaciones de modo tal que paulatinamente puedan ocupar mayores espacios y mayores ámbitos de discusión y actuación, ¿sí? Porque hemos de convenir que esta cuestión requiere hasta de cuestiones jurídicas, de establecer y del respeto a las mismas, pero esto requiere también de otro tipo de participación gubernamental, y esto requerirá de otro tipo de participación civil. Bueno, en todo caso,
como hace la Facultad de Medicina de Rosario. La Facultad de Medicina de Rosario le otorga el título de médico a los pibes y a las pibas que se están por recibir, previo campamento sanitario, donde toman nota de esto y justamente se predisponen a desarrollar políticas para subsanarlas, hasta donde sea posible. Creo que algo parecido se puede hacer con otro tipo de carreras, incluso yo diría ya no solo universitarias, sino también como finalización de estudios secundarios, donde se pudiera tomar nota, ¿no?, de esto para que, a ver, englobe mayor cantidad de gente, pero al mismo tiempo empiece a construir un sustrato cultural que en algún momento se devele políticamente en otros caminos que no son los recorridos hasta aquí. Aprovecho para hacer una reflexión sobre la última parte cuando intervino Nani. Eso de que los recursos son finitos y las necesidades infinitas forma parte de la economía política clásica también. Y por eso, cuando Petty decía de los pueblos preexistentes, economía de subsistencia, compartimos plenamente con Petty y mucha otra gente y autores donde tomamos estas cosas, que cuando hablamos de economía de subsistencia en los pueblos preexistentes, no hablamos de economía de subsistencias en el sentido que están al salto, comiendo apenas y no. Economías de subsistencia entendidas como que se toma de la naturaleza aquello que nos permite justamente reproducirnos en términos biológicos y punto. Y esto es posible ¿por qué? Porque no hay apropiación individual de esos bienes comunes. Entonces la cuestión colectiva se impone por sobre. Por eso, a revisar eso de los recursos finitos y las necesidades infinitas. Porque al fin y al cabo, a donde escarbemos, no forma parte de la charla, pero las necesidades infinitas en realidad son necesidades finitas, que hasta se cuentan con los dedos de la mano, pero cuyos satisfactores sí, según culturas y sociedades en tiempos y espacios distintos, recurren a un montón de satisfactores, pero como necesidades en términos de reproducción biológica son muy poquitas, ¿eh? Muy bien. Ahí, bueno, hay en el chat algunas reflexiones. Marcelo Dávila dice, muchos ingenieros agrónomos sostienen que no hacen daño los agrotóxicos. Ahí la visión burda de la tecnología y los intereses políticos que cuesta develar, escribe. Petty dice, sin ir más lejos, en la PA de Plotier algunos profesores tienen eso, Marce, respondiendo. Digo, estoy leyendo un poco el chat que se está dando, que es muy interesante, por ahí vos, Marce, no lo podés ver, y estaría bueno que puedas sumar desde tu lugar con alguna reflexión. Después Carla pone, creo y considero que aquí se deja en evidencia que debemos replantearnos el uso de la categoría de ambiente, en donde esa naturaleza no se presenta como esa mera relación que siempre se dice en los textos, más bien se tensiona, se pone en conflicto con la sociedad, dando lugar a diversos procesos como el de la sojización y su avance desmedido a lo largo y ancho de nuestros territorios, en donde unos pocos imponen su territorialidad y despojan a otras comunidades en una verdadera desterritorialización, y se me lengua la traba. Y Viviana pone, perdón, con el excedente fueron cambiando muchas cuestiones socioeconómicas. Sí, no sé quién quería hablar. ¿Vos, Marce, o no? ¿Quién dijo perdón? No, bueno, con esto vos. último del excedente también atenti con eso, porque en general se nos ha hecho creer que las sociedades paleolíticas no tenían excedentes, y la paleoantropología en los últimos 30 años ha dado unos saltos fenomenales, y hoy por hoy encontrar un hueso permite saber si el tipo estaba muy bien alimentado o no. Digo el tipo, un hueso permite datar genéticamente si era mujer, si era hombre, chico, grande, y cuán alimentado estaba. Y de hecho, hoy por hoy podemos afirmar categóricamente que hubo sociedades en lo que hoy es Europa, América, muy, pero muy bien alimentadas y trabajando muy poco por día también, al mismo tiempo. Entonces, eso del excedente, bueno, es para tomarlo con alfileres, ¿sí?
En todo caso, sí es cierto que el excedente, y bajo el desarrollo capitalista, se torna justamente su razón de ser, y de ahí procurar que ese excedente sea apropiado en términos individuales. No, quería referirme por la intervención de la compañera anteriormente, que ahí nos encontramos con algo señalado en alguna charla anterior de cómo en el desarrollo, en la expansión de la frontera agropecuaria con la soja transgénica, cómo esos intereses económicos chocan, en muchos casos, con los territorios de pueblos preexistentes, y cómo en ese choque de intereses en general ha primado los intereses económicos por sobre los derechos ancestrales, ¿no? E insistimos, la cantidad de juicios a los que han sido sometidos y son sometidos integrantes de comunidades mapuches en la provincia de Neuquén, en este caso, prueban que efectivamente es esto. Cuando hay un choque entre los intereses económicos de las grandes empresas y los derechos ancestrales, mal que nos pese, el Estado Nacional suele intervenir avalando esos despojos. Pero nuevamente acá nos encontramos con esto, la colonialidad del poder, ¿sí? Aunque resulte a esta altura del partido quizás redundante y ya hartante, pero este es el punto. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer una reflexión o preguntar algo. Aprovechen o callen para siempre. Acá una Marce pregunta. está... Sí, Roberto, te escuchamos. Sí, un poco, igual lo dijo Marcelo, pero también me gustaría por ahí si tiene más datos en esta cuestión de pensar el poder también en términos propositivos o en perspectiva de colonial. Hace poco salió en Página 2 un informe de un municipio de la provincia de Buenos Aires que estaban dando tierra para generar soberanía alimentaria como política de Estado. Creo que eran unas familias de algunas villas de Buenos Aires que se instalaban para producir en lógica de soberanía alimentaria y sostenido, digamos, en este caso desde un municipio como política pública. Si también se encuentra esa experiencia en estos municipios que se declararon libres de agrotóxicos, si hay experiencias directas de recuperación de tierras, de emprendimientos, producciones en la lógica de soberanía alimentaria. Por ahí me gustaría saber si esto está siendo puesto en práctica en la región pampeana o más allá de la experiencia de Mocase y otros colectivos campesinos más históricos, bueno, digamos. Lo que vale de lo que señalás es importante para señalar. Cuando trabajamos problemáticas socioambientales, necesariamente habrán observado el recorte que hicimos y la detención en dos dimensiones económicas, la minera y la agrícola. Pero además está decir que cuando uno habla de la cuestión socioambiental, y si ustedes prefieren, de una historia ecológica de la sociedad o de las sociedades, aparecen un cúmulo de cuestiones que hoy por hoy están reclamando ser atendidas, resueltas y por lo menos plantear programas al respecto. La cuestión de las ciudades, por ejemplo, es una temática que hace 2000 años atrás Roma llegó a tener 1 millón de habitantes y los problemas ecológicos que tenía fueron cuantiosos, producto de 2000 años después. El coronavirus, ¿qué nos está diciendo? Que la ciudad es un sitio ecológicamente muy frágil. Entonces la cuestión de las ciudades también es una cuestión que hay que reconsiderar y poner en la discusión. Forma parte de la forma, valga la redundancia, en que el capitalismo ha organizado las sociedades, ¿sí? Entonces, las megalópolis, y aún no tanto, pero ciudades que, cuando uno se pregunta, ¿de qué se alimenta esa ciudad? Porque de otras ciudades, y en muchos casos a miles de kilómetros, mandan alimentos. Por eso hay planteos de, bueno, Raúl Montenegro mencioné yo, pero Walter Pengue, Vale, la gente de las cátedras de agroecología de la Universidad de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, que plantean, bueno, volver a los cinturones verdes que rodean las ciudades, ¿sí? A los cinturones verdes productores de alimentos frescos y sanos. Y en ese terreno, entonces, desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación, se ha instalado esta idea de trasladar
gente de las ciudades a colonias agrícolas para los cuales el Estado les daría las tierras. Y efectivamente lo que mencionás es una experiencia, vamos a ver si se concreta, pero que en todo caso está señalando la necesidad y la posibilidad que la cuestión de habitar las ciudades también debiera formar parte de políticas populares tendientes a decidir cómo queremos vivir en las ciudades. Y esto requiere, entre otras cosas, de dar cuenta de un impacto ambiental que tiene que ver con el negocio ambiental, sí, un negocio ambiental que forma parte del desarrollo capitalista por el cual de la noche a la mañana, en un breve lapso de tiempo, tenemos barrios en las ciudades que se han convertido en ferias comerciales, en lugares de paseo, bueno, a ver, el tema de la ciudad forma parte, insisto, de una problemática ambiental de sumo grado que hay que atacar cuanto antes, no para después. Y en ese terreno, la experiencia que relatás hasta aquí, por parte estatal, es la única que conozco, ¿sí? Pero a partir de ello, es dable plantearse la posibilidad que los movimientos sociales y los trabajadores en general se planteen esta posibilidad. Claro está, uno partiría de decir, bueno, que el Estado empiece por reconocer la propiedad comunal de territorios ancestrales y después vamos con las colonias agrícolas. Pero bueno, digo, si forma parte de una sola lucha, bienvenido sea. Pero insisto, desde el Estado es una experiencia que está en marcha. Esperemos, si se replica, cuáles son las características que va a tener, ¿sí? Y insisto en esto, debiera formar parte de una política de cómo los sectores populares discutimos también el tema de las ciudades. Muy bien. Acá en Neuquén, si te podría agregar. Marce, dale. Sí. Acá en Neuquén las huertas comunitarias se vienen desarrollando hace un tiempo y bueno, ha sido un aporte donde está bueno el trabajo, donde en los barrios la gente que tenía necesidad se empezó a pedir un pedacito de tierra para cultivar. Y se hace, digamos, un trabajo comunitario, lo cual ha costado en medio de esta lógica capitalista, ¿no? Esto de poder compartir y conocimientos, digamos, intercambiar plantas, pero se ha dado un movimiento fuerte que está bueno, en base a lo que decía el otro compañero, que en algún momento se plantee también de movimientos, tal vez hasta desde el urbano, que gente que ha venido del campo y se ha instalado en Neuquén, que se pueda llegar a desarrollar este tipo de emprendimientos en lugares, este tipo de acciones en lugares acá cercanos, que se han ido dejando, se han corrido por negocios inmobiliarios los sectores de chacras de las ciudades de Neuquén, Cipolletti, Cenillosa, Plotier. Efectivamente. Sí, sobre todo teniendo presente lo que la soja transgénica impone en el país. Hemos dejado de ser un país productor de alimentos a ser un país productor de forraje, para animales incluso de otras partes del mundo. Bueno, me parece que estamos con el tiempo, ya si no hay más preguntas, te agradecemos Marcelo, les agradecemos a todos ustedes la presencia y los esperamos el próximo jueves, en la última de las charlas de este ciclo de Historia Argentina. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Adiós. Gracias, saludos. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós.